en adelante, dice así. La palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Tomamos asiento. Pensaba en estas palabras del apóstol Pablo hacia la iglesia, acá hacia los hermanos, ¿no?, en Colosas, y pensaba en el concepto que está detrás de estos versículos en cuanto a la soberanía del Padre, en cuanto a la salvación del Padre mediante la redención y el sacrificio de Cristo. Pero pensaba más que nada en una palabra acá que comienza el apóstol Pablo describiendo con gozo, ¿no? Porque acá el apóstol Pablo dice que aquellos que han sido salvados por el Padre, dice que tienen gozo. Aquellos que han recibido este perdón de pecados, aquellos que han aceptado esta redención del Hijo, este sacrificio del Hijo y han creído en Él, dice que tienen gozo. Y pensaba en este concepto en que muchas personas hoy en día no tienen gozo, no tienen un gozo verdadero y genuino. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado. Incluso acá el texto dice, estas personas que dice que tienen gozo, dice, con gozo damos gracias o dando gracias ¿a quién? No a mí, no a cada uno de forma particular, sino al Padre. Porque dice que el Padre hizo una acción. Fíjense acá el verbo, dice que Él nos hizo aptos. No es que yo vine un día y me hice apto para entrar al reino de Dios, sino que este Padre nos hizo aptos. Es decir, que la obra ha sido de Él. Nos hizo aptos con el propósito de que participemos de algo que antes no podíamos participar. Y muchos de los que estamos acá hemos escuchado acerca del Evangelio, hemos entendido conceptos acerca del Evangelio, pero quizás hoy no vivimos una vida con gozo, hoy quizás no vivimos una vida que estamos siendo aptos para participar de esta herencia. Ahora, el que nos hace aptos es el Padre. Él nos hace aptos para que nosotros podamos participar. Y si bien habla de un gozo y habla de que antes no éramos aptos y ahora sí lo somos, esta es la causa o la razón del gozo, para participar de una herencia. Fíjense qué interesante es porque continúa el versículo 13 y continúa diciendo, y Él no solamente nos hizo aptos, sino que Él también nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y Él también nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Toda obra absoluta del Padre. Nos hizo aptos, nos ha librado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y me llamaba la atención porque a medida que iba leyendo este versículo, recordaba y pensaba en esos juegos de las máquinas, donde hay un montón de peluches, de premios, y uno va intentando con una maquinita agarrar el peluche y trasladarlo a un lugar y que sea suyo. ¿Cuántos hemos perdido plata, dinero, tiempo en hacer ese juego? Ahora, es parecido el concepto, en la idea de que uno, ¿sí?, está siendo como ese peluche, agarrado por Dios, trasladado de un lugar al otro, de un lugar de sufrimiento, de tortura, de llanto, y nos traslada el Padre a un lugar donde hay gozo, donde hay felicidad eterna, donde hay paz. Hermanos, quizás hoy muchos de nosotros venimos a este lugar pensando en que hemos sido trasladados de un lugar a otro, pero seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Por lo tanto, si todavía seguimos viviendo de esa misma manera, ¿qué clase de aptos estamos siendo? Si seguimos viviendo de la misma manera, si seguimos viviendo como vivíamos antes, el Señor obviamente no nos hizo aptos para participar en su reino. No nos ha librado y tampoco nos ha trasladado.
como dice el apóstol Pablo, examinémonos si en verdad estamos en la fe. Y si en verdad estamos en la fe, cuando leemos del versículo 12 al 14, en lo primero que pensamos es en el gozo. En el gozo que tenemos que tener dando gracias al Padre, porque Él hizo la obra de la salvación en nuestros corazones. Incluso cuando dice que nos ha trasladado el reino de su amado Hijo, finaliza ahí en el versículo 14 diciendo, y en ese Hijo, en Cristo, nosotros somos aquellos que tienen redención, perdón, que antes no teníamos y ahora en el Hijo sí lo tenemos. Y aquellos que hoy sí tienen gozo y aquellos que hoy están y vienen a la casa del Señor a alabarle con gratitud de corazón, sigamos manteniendo, perseverando en esta actitud, en este concepto de dar gracias al Padre con gozo. Pero aquellos que todavía no han pasado de muerta a vida, que no han sido trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, miremos a la cruz, miremos al Gólgota, miremos al Hijo que en Él encontramos redención y perdón de pecados. Y abracemos el sacrificio de Cristo, entendiendo que solamente en Él, encontramos salvación, gozo y vida eterna. Amén. Oramos, Padre. Gracias te damos por tu palabra, por tu evangelio, porque en Él encontramos salvación. Eso que buscábamos